Hola, les habla María Terreboli Peralta. En esta oportunidad abordaremos los temas del 25 al 28 y ambos inclusive para seguir exponiendo las bases generales de las obligaciones en la legislación venezolana. Sobre el tema 25, que habla de las nociones básicas y la normativa legal, se puede sintetizar que los derechos de crédito por su esencia y por su naturaleza transitoria están llamados a extinguirse, persiguen satisfacer el interés del acreedor, generalmente mediante la ejecución, pago o cumplimiento de la prestación debida o en su defecto su equivalente económico. Sin embargo, existen hechos distintos al cumplimiento o pago que pueden dar lugar a la extinción del crédito debido. Esos hechos o circunstancias en virtud de la cual la obligación deja de existir son denominados modos, causas o medios de extinción de las obligaciones distintos del pago, pues el pago es el medio natural ideal y por excelencia de extinción de las relaciones obligatorias. El Código Civil lo recoge desde la norma contenida en el artículo 1283 hasta el artículo 1312, lo referente al pago como medio voluntario y directo de extinción de las obligaciones, excluyendo lo referente al pago con subrogación. Sobre el tema 26, que habla de la novación y la delegación, la remisión de la deuda y la compensación. Se puede decir grosso modo que la novación es un medio voluntario indirecto de extinción de la obligación, voluntario porque resulta del acuerdo entre las partes transformando la obligación originaria en otra, de allí que una de sus características es la extinción y reemplazo de una obligación preexistente por otra, donde exista un cambio sustancial en alguno de sus elementos. Por su parte, la delegación constituye concentrar en una sola relación dos relaciones preexistentes. Su fundamento legal está rezado en el artículo 1314 y siguiente del Código Civil venezolano. La remisión de la deuda o condonación es un acto convencional por el cual un acreedor libera a su deudor del cumplimiento total o parcial de su obligación. Su fundamento legal está en el artículo 1326 del Código Civil venezolano. La compensación legal es un medio involuntario de extinción de la obligación producida independientemente de la voluntad de las partes, operando de pleno derecho su fundamento legal, y está en los artículos 1331 al 1333 del Código Civil, que hablan de los requisitos, condiciones y elementos. La confusión es un medio de extinción involuntario de las obligaciones, verificándose cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor. Su fundamento está en el artículo 1342 del Código Civil venezolano. La pérdida de la cosa debida es un medio de extinción involuntario de las obligaciones y constituye una causa extraña no imputable al deudor que lo impide cumplir con su respectiva prestación. Su fundamento legal, supuestos y características están en el artículo 1344 del Código Civil venezolano. La prescripción extintiva constituye un medio involuntario de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo. Forma parte de una figura más amplia, como lo es la prescripción, que no es objeto de estudio exclusivo en materia de obligaciones. Su fundamento legal está en los artículos 1952 y 1977 del Código Civil. En el tema 27 se abordan los conceptos generales del hecho ilícito, noción introductoria y la responsabilidad civil por hecho propio. La figura jurídica del hecho ilícito no es la relación obligatoria en sí, sino de nacimiento a una relación obligatoria, y esta relación obligatoria que nace se traduce en una obligación de reparar un daño causado, lo que representa el contenido de la responsabilidad civil extracontractual. Cuando hablamos de una responsabilidad civil por hecho propio, hay que considerar estos elementos. Primer elemento, el incumplimiento de una conducta preexistente que es protegida por el legislador, no hacer daño. Segundo elemento, el hecho generador de la responsabilidad, es decir, conducta culposa imputable al autor material del daño o agente inmediato del daño. Tercer elemento, el daño. El daño es el menoscabo al acervo patrimonial o moral de una persona que es protegido por el derecho. Cuarto elemento, relación causalidad, establece la conexión entre el hecho que genera el daño funcionando como causa y el daño en sí como efecto, a fin de que existiendo esta conexión no haya duda de a quién deba adjudicársele la obligación de reparar. Y para culminar con el tema 28, que trata de la responsabilidad por hecho de tercero, esta queda establecida cuando el hecho de un modo inmediato causó el daño ha sido
cometido por una persona distinta de la que se obliga a responder ante la víctima. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en materia civil, el Código Civil recoge 3 tipos de responsabilidades por hecho de tercero o hecho ajeno. Tales son la responsabilidad civil del padre, madre o tutor en el artículo 1190 del Código Civil venezolano, la responsabilidad civil de los preceptores y artesanos en el artículo 1190 del Código Civil venezolano y la responsabilidad civil de los dueños principales o directores en el artículo 1191 del Código Civil venezolano.